Cuando uno habla del patrimonio construido, digamos, que es sobre lo cual vamos a estar más bien refiriendo, en la ciudad y en la región, en la ciudad de Santa Fe y la región, hay una variedad, digamos, muy grande de características que están dadas justamente por el mismo proceso, digamos, histórico de la ciudad. La ciudad, digamos, al tener un origen colonial, que sus orígenes, digamos, a mediados del siglo XVI, realmente tiene, digamos, ya desde su misma estructura de la trama urbana, hasta, bueno, algunos ejemplos de arquitectura de la época que hoy todavía quedan como testimonio, a todo lo que fueron los siguientes procesos, digamos, de transformación, de construcción, digamos, de la ciudad, que han ido dejando realmente un variado acervo patrimonial a lo largo del tiempo. Con lo cual, realmente, si uno tuviera que hablar de la característica, es un poco esta diversidad que inclusive se intensifica en la actualidad a partir justamente de esto, de los procesos de transformación en los cuales uno podría ver, digamos, o tener esta idea del patrimonio de la ciudad como una suerte de mosaico, de yuxtaposición, de encuentro de diferentes épocas que bueno, inclusive en los últimos años con los procesos de sustitución de algunas parcelas, de construcción de nuevos edificios, se acentúa aún más, digamos, esta coexistencia de diferentes tiempos y diferentes momentos de la ciudad. Y entre los distintos momentos y etapas históricas que hacen al acervo patrimonial de la ciudad de Santa Fe, obviamente que la etapa colonial es una de quizás las más importantes y también algo que caracteriza justamente a la ciudad de Santa Fe por su antigüedad como centro urbano. Pero obviamente que con el paso del tiempo queda muy poco en pie, queda muy poco construido de lo que significó esa época. Le preguntamos a la arquitecta Tarquini justamente qué queda en pie de esa etapa colonial de la arquitectura de Santa Fe de hoy. De la época colonial quedan muy pocos ejemplos, porque justamente también un poco lo que fue el proceso, digamos, post-independencia del país, todo este pasado se veía como un pasado negativo, con lo cual, bueno, la misma construcción de los nuevos edificios fueron paulatinamente sustituyendo, más también una arquitectura que en muchos casos tenía en sus mismas técnicas constructivas y materiales cierta precariedad, hicieron, digamos, que nuestro pasado colonial, a diferencia de Perú, por decir algún lugar, realmente perviviera menos, digamos, en el tiempo. Pero acá en la ciudad concretamente está, bueno, el convento y la iglesia de San Francisco, o sea, todo ese solar data, digamos, de los primeros años de la ciudad. Lo que es hoy el Museo Histórico Provincial, que funciona en lo que era la Casa de los 10 Andinos, que está ubicado, digamos, en diagonal a la plaza fundacional, la Plaza de Mayo. Está la Casa de los Aldaos, que también está muy próximo de la Plaza, digamos, de Mayo, que también es una casa del periodo colonial. La misma manzana de los jesuitas, digamos, la iglesia data de aquel primer momento, bueno, la catedral también, digamos, si bien con sucesivas transformaciones y completamientos y cambios, digamos, en la fachada, también su digamos, estructura primera tiene origen, digamos, en esa primer ciudad, digamos, colonial. Básicamente lo que es el manzanero, digamos, o sea, la fundación de nuestras ciudades, o sea, la fundación española de las ciudades traía, digamos, esta estructura, digamos, de manzana y de fundación a partir de una plaza central, digamos, que era donde se congregaban los del poder religioso y las instituciones principales de gobierno, digamos, y bueno, realmente eso es una marca que después, aún más allá de las fundaciones, digamos, de ciudades españolas, se mantuvo en el tiempo, y aún también las sucesivas extensiones en el territorio se siguieron haciendo respetando, digamos, esa cuadrícula, digamos, que es característica de nuestras ciudades, digamos, la cuadrícula extendida en la gran planicie, digamos, en la extensión del territorio. Y otra de las etapas que tienen gran presencia en el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Santa Fe es, sin dudas, fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
la ola inmigratoria, el boom agroexportador de la Argentina, la constitución del Estado-Nación, la consolidación de ese modelo, dejó un gran legado arquitectónico, no solo en monumentos y edificios públicos, sino también en construcciones privadas que todavía hoy le dan ese carácter bastante particular, no solo a la ciudad de Santa Fe, sino también a otras ciudades de la región. Uno podría decir que el gran conjunto, digamos, de bienes patrimoniales de la ciudad de Santa Fe o de las ciudades, digamos, de la región datan de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Son esos años, digamos, en los cuales se construye, digamos, el país en todo sentido, digamos, desde lo político, las políticas de inmigración que, bueno, trajeron inclusive la ocupación del territorio, la instalación de los ferrocarriles, la actividad portuaria, bueno, la fundación de colonias, que para nosotros es una realidad, digamos, muy próxima con las colonias agrícolas. Y realmente es el momento en el cual, digamos, se hace esta fuerte construcción, digamos, de edificios institucionales que debían dar lugar al funcionamiento, digamos, de escuelas, de teatros, comercios, sedes administrativas de gobierno, y bueno, son realmente hoy este gran acervo, digamos, patrimonial, que es realmente, bueno, es fines del siglo XIX y se extiende hasta prácticamente mediados del siglo XX, también inclusive hay, en torno a la década de 1930, 1940, con la llegada, digamos, a nuestras ciudades de la arquitectura moderna. También hay todo otro gran movimiento, digamos, o por decirlo de una manera, constructivo, digamos, también de una fuerte obra pública que tuvo también su impacto también en la obra privada de adopción de estos dilemas de la arquitectura moderna, racional, que también hoy forman parte de nuestro acervo patrimonial, un acervo patrimonial que, propio también del desarrollo de lo que es el concepto de patrimonio, tuvo, digamos, un reconocimiento más tardío respecto a aquel otro patrimonio, digamos, de la época colonial o del siglo XIX, digamos, que tuvo reconocimientos más temprano, porque justamente esta idea del patrimonio más anclado en el pasado, en la historia, en los grandes acontecimientos históricos, hicieron que esos edificios, esos sitios, esos espacios públicos tuvieran un reconocimiento más temprano, y no así con el patrimonio moderno, que es, digamos, de más reciente incorporación a la idea de patrimonio, con lo cual en muchos casos hay todavía discusiones, algunas vacancias para ver cómo abordar el tema de la conservación del patrimonio moderno. Y le preguntamos a la arquitecta Laura Tarquini, conocedora y especialista en estos temas de patrimonio arquitectónico de la ciudad de Santa Fe, ¿cuáles son los edificios que reflejan estos dos momentos icónicos? ¿Cuáles son los edificios de la ola inmigratoria de fines del siglo XIX y principios del siglo XX? ¿Y cuáles son los edificios que mejor cuentan la etapa de la arquitectura moderna, un poco más acá en el tiempo, ya en los años 30, 40 y 50, que aún hoy le dan ese perfil bastante particular a lo que hay construido en la ciudad de Santa Fe? De la arquitectura de fines del siglo XIX, principios del XX, que inclusive, bueno, están también muy vinculadas al centenario, digamos, de la independencia, digamos, que tuvo también su gran impacto, digamos, en las ciudades, buscando, digamos, instaurar esta imagen, digamos, que se buscaba de época. Hay toda una fuerte carga, digamos, un fuerte acervo patrimonial en todo lo que son las obras de infraestructuras ferroviarias y portuarias, que también es otro tipo de patrimonio, digamos, que se denomina industrial y que también tuvo un reconocimiento más tardío, pero que realmente hoy ya nadie duda, digamos, en reconocer el valor, inclusive las potencialidades que tienen estos espacios, que en muchos casos han quedado vacantes y en desuso, también por propio de la historia del país, digamos, de cómo se fueron sustituyendo, sobre todo a nivel de la infraestructura ferroviaria, sustituyendo los modos, digamos, de transporte. Pero bueno, más allá, digamos, del ferrocarril y puerto, que en realidad, bueno, el ferrocarril sobre todo porque un poco está vinculado a esta idea de la inmigración. Yo siempre me gusta vincular esta idea, digamos, de la posibilidad que brindó de ocupar el territorio y de que realmente
esta idea, digamos, o este proyecto de colonizar, de abrir un poco, ocupar el territorio a partir de la actividad agropecuaria y la producción agrícola. Fue, digamos, el ferrocarril el gran motor, digamos, que permitió ese proyecto. Después, en la ciudad de Santa Fe, los edificios más emblemáticos, digamos, de esa época son Casa de Gobierno, Legislatura, muchas escuelas públicas, el Teatro Municipal, todas obras, digamos, de gran envergadura que lo que buscan es justamente dar respuesta a estos nuevos programas, digamos, funcionales de la ciudad moderna, que por eso es tan característica, digamos, de ese fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay mucha obra también de escuelas públicas porque hubo todo un programa provincial, un plan provincial de construcción, digamos, de escuelas públicas que se construyeron bajo estos códigos, digamos, de la arquitectura moderna racionalista. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicado en la esquina de Boulevard y Urquiza, es también un claro ejemplo, digamos, un poco paradigmático. Me van a faltar seguramente nombrar, van a quedar por fuera muchas obras, pero bueno, inclusive un poco más acá en el tiempo, que es más una obra de la década del 50, digamos, el Correo, ¿sí? El edificio de Correos y Telecomunicaciones, es una obra realmente ejemplar que bueno, no tiene nada que envidiarle inclusive a ninguna obra de escala internacional, digamos, realmente una obra de una factura y un diseño muy acabado que bueno, que inclusive hoy está esperando ahí todavía a ver si bueno, puede recuperarse y volver a ganar, digamos, esa actividad y toda esa potencia que tuvo en su momento.